Nos disponemos entonces en las divinas manos para recibir sus divinas energías. Amorosísimo Padre, divinos ajustadores, infinitas gracias por hacernos existir y por estar aquí reunidos. Ponemos en sus manos benditas cada una de nuestras necesidades, especialmente, Padre amado, por aquellos lugares donde están en guerra todavía, para que toque esos corazones y en lo más profundo de sus internos resquebrajes sus mentes y sus almas y puedan producirse las mayores posibilidades de una armonía y de una paz que sea más temprano que tarde, divino Señor. Igualmente ponemos en sus manos los problemas de salud de todos y que se anhele esa salud para su servicio. Y ponemos en sus manos el día de hoy, Señor, que podamos obtener el máximo provecho. Gracias por esta convocatoria de Angelita y por esa posibilidad de absorber el máximo y compartir el máximo y que se cumpla siempre su voluntad y que todo sea para la siembra de esta bendita quinta luz. Todo esto lo ponemos en sus manos y gracias por bendecir a todos, bendecir a nuestras familias, a nuestras naciones, a quienes estamos aquí presentes y a quienes se integren más adelante. Que estas bendiciones vengan sobre todos en el nombre de Micael y Jesús. Así es y así será. Amén. 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 Bueno, nuevamente, pues buenas noches a todos. Hoy este conversatorio que viene con tan excelentes facilitadores, que es un naipe lindísimo, gracias a todos por participar de ella. Eh, Tenemos varias inquietudes, varias preguntas, o sea que los invito a todos a formular la inquietud o la pregunta que tengan. Voy a contar un poquitico. Hace 8 días tuvimos una excelente ponencia que nos dictó un psiquiatra colombiano, un neurocirujano también. Allí se expusieron varios temas que de pronto no se tocan mucho dentro de Urantia, ya porque se toquen susceptibilidades, porque no los entendamos bien, porque sean un poquito álgidos, porque no a todos les guste este tema. Y entre ellos fueron tres que son bastante profundos, como son la homosexualidad, la eutanasia y la eugenesia. Por consiguiente, de estos tres temas, pues se crearon muchas inquietudes, muchas preguntas y muchas dudas que no pudieron ser todas respondidas. No hubo respuesta porque pues no nos alcanzó el tiempo. Y segundo, de pronto aquellas respuestas que se dieron también nos crearon algo nos dejaron inquietudes, bueno, con más dudas aún más de las que teníamos. Si alguno de ustedes en este momento tiene ya la inquietud o la pregunta a formular, lo invito a que lo haga. O si no, pues le agradecería a cualquiera de nuestros facilitadores, ya sea a Javier, ya sea a Pablo o a Marcelino, en fin, de que empezáramos a tocar uno de esos temas exponiéndonos la, la fuente de Urantia, cómo ve cada uno de estos temas. Mil gracias. Bueno, entonces ya tenemos la primera inquietud que es de Oli. Oli, adelante. Hola, buenas noches. Mira, yo curiosamente tenía siempre esta inquietud de haberlo comentado con ustedes. Tengo entendido que la postura frente a la homosexualidad o lesbianismo, lo que sea, no hay una respuesta en el libro. Me baso en lo que el libro sostiene, que voy a dar la página y el párrafo por si quisieran madurarlo con la opinión del libro y me quedo con eso. Estoy en la página 938, el párrafo 6 o, o número 6 donde dice la asociación del hombre y la mujer. Con ese párrafo me queda clarísimo que el libro ni siquiera lo pone en duda de que existiría la posibilidad de un tercer sexo o un asexuado, no sé. Es eso, que si quieren trabajarlo desde ese punto de vista, le agradezco. Muchas gracias.
Ok, a ti, Oli, mil y mil gracias. Bueno, invito a Pablo o a Javier o a quien quiere. Perdón, Angelita, una interpelación. Oli, ¿nos puedes repetir el número del párrafo que lo diste, por favor? Que casi no se te entendió. Ok, espérame un poquitito que había juntado el libro, espérame, mira, es un párrafo dentro, por supuesto, de un documento, es la página 938, el número 6 que dice la asociación del hombre y la mujer. Lo he tenido siempre muy destacado cuando se ha trabajado este tema en los grupos, porque creo que es básico incluso para entender dentro de la raza humana al hombre y a la mujer y la unión que tendrían a permanencia. Habría que leer desde el 6 completo hasta donde están los ideales de la vida familiar. O sea, antes del 7 el párrafo 6. Gracias. A ver, y lo leo para que entremos en contexto. No sé, creo que es este. Toda institución humana de éxito comprende antagonismos de intereses personales que han sido ajustados para alcanzar una armonía práctica de trabajo y la formación del hogar no es una excepción. El matrimonio, la base de la formación del hogar, es la manifestación más alta de esa cooperación antagonista que tan frecuentemente caracteriza el contacto de la naturaleza y la sociedad. El conflicto es inevitable, el apareamiento es inherente, es natural, pero el matrimonio no es biológico, es sociológico. La pasión asegura la unión de hombre y mujer, pero el instinto paternal más débil y las costumbres sociales son las que los mantienen juntos. Ese, Sí, No, pero es todo el párrafo hasta el 7 ajá, leo para que se entonces. entienda el todo. El Sí, hombre y la mujer son, desde un punto de vista práctico, dos variedades distintas de la misma especie, que viven en asociación íntima y estrecha. Sus puntos de vista y sus reacciones a la vida son esencialmente diferentes. Son totalmente incapaces de una comprensión plena y real entre ellos. La comprensión completa entre los sexos es inalcanzable. Hasta ahí. Pablito, es todo, hasta el 7 hasta el número 7. Ah, ok, ok, ya, listo ya. Sí. ya. Parecería que las mujeres tuvieran más intuición que los hombres, pero también parecen ser ellas un tanto menos lógicas. La mujer, sin embargo, siempre ha sido la banderada moral y la líder espiritual de la humanidad. La mano que mece la cuna aún fraterniza con el destino. La diferencia de naturaleza, reacción, puntos de vista y pensamiento entre hombres y mujeres, en vez de ocasionar preocupación, debería ser considerada altamente beneficiosa para la humanidad, tanto individual como colectivamente. Muchas órdenes y criaturas del universo son creadas en fase dual de manifestación de la personalidad. Entre los mortales, los hijos materiales y los midsonitas, esta diferencia se describe como hombre y mujer. Entre los serafines, querubines y compañeros mononciales, ha sido denominada positiva o enérgica, y negativa o introvertida. Estas asociaciones duales multiplican grandemente la versatilidad y se sobreponen a las limitaciones inherentes, de la manera en que lo hacen ciertas asociaciones trinas en el sistema paraíso ahora. Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente en sus carreras morontiales y espirituales, así como también en sus carreras mortales. Las diferencias de punto de vista entre hombres y mujeres persisten aún más allá de la primera vida y a lo largo de las ascensiones en el universo local y en el superuniverso. Aún en Abona, los peregrinos que otrora fueron hombres y mujeres seguirán ayudándose mutuamente en el ascenso al paraíso. Nunca, ni siquiera en el cuerpo de finalistas, será la metamorfosis de la criatura tan grande como para borrar las tendencias de personalidad que los humanos llaman hombre y mujer. Siempre continuarán estas dos variaciones básicas de la humanidad a atraerse, estimularse, alentarse y asistirse mutuamente. Siempre dependerán de su cooperación mutua en la solución de los difíciles problemas del universo y en sobreponerse a las múltiples dificultades cósmicas. Aunque los sexos no podrán esperar jamás comprenderse plenamente, son efectivamente complementarios. Y aunque frecuentemente haya mayor o menor antagonismo personal entre ellos, su cooperación es capaz de mantener y reproducir la sociedad. El matrimonio es una institución concebida para componer las diferencias sexuales, contribuyendo a la vez a la continuación de la civilización y asegurando la reproducción de la raza. El matrimonio es la madre de todas las instituciones humanas, puesto que conduce directamente al establecimiento y mantenimiento del hogar, que es la estructura básica de la sociedad. La familia está vinculada vitalmente al mecanismo de automantenimiento. Es la única esperanza de perpetuación de la raza bajo las costumbres establecidas de la civilización, mientras que al mismo tiempo provee eficazmente ciertas formas altamente satisfactorias de autogratificación. La familia es el logro puramente humano más elevado del hombre, puesto que combina la evolución de las relaciones biológicas de hombre y mujer con las relaciones sociales de marido y mujer.
Muchas gracias. Gracias a ti, Oli. Bueno, pues sí, es muy interesante. Quería yo resaltar allí esa parte. Aquí veo que pone Alejandro una pregunta. ¿Puede ser pregunta diferente a esos temas? Solo se abordan esos temas. No, es conversatorio abierto. Puede ser cualquier tema, Ale. Es abierto. En cuanto a lo que presenta Oli ahorita, yo pudiera contribuir lo siguiente. Definitivamente en el libro durante toda la parte del libro, nos hablan de la familia como base fundamental de la sociedad y la civilización. Y de la familia, por supuesto, compuesta, en el caso del núcleo que permite que la sociedad y la civilización crezca como tal y se desarrolle y se reproduzca, pues es un hombre y una mujer, evidentemente, ¿sí? Urantia en ningún momento se vuelve un manual de la moral y la ética. De hecho, sí nos dicen los reveladores que la religión personal es lo que se fomenta y la moral y la ética es un resultado natural de ese crecimiento espiritual interior. No hay ninguna limitación para una persona, indistintamente de su tendencia sexual, a crecer espiritualmente, ¿sí? Es distinto como lo vemos desde el punto de vista social, como lo vemos desde el punto de vista de la civilización. Evidentemente, lo que debemos promover, lo que debemos fomentar es la familia ideal, que sí nos las mencionan en el libro Urantia, claramente, la unión de un hombre y una mujer como la familia ideal. ¿Mm? Eso como base allí. Hubo una parte, yo estuve viendo un poco la charla de la semana pasada y quería resaltar algunos puntos que tienen relación con esto. Por ejemplo, se utilizó una cita de Rodán de Alejandría. La voy a compartir aquí rápidamente. La cita de este documento fue esta. Es el documento 160 de Rodán de Alejandría, donde se expone, ya sabemos que hay dos documentos dedicados a Rodán, donde muestra Rodán su filosofía, la de Rodán, un mortal. ¿Ok? Y se usó esta parte, la 2. A ver, segunda. Esta es casualmente. Es la 2.4, esta. La comunicación simbólica a ver, porque siempre es importante ver el contexto dentro del cual están las citas. Y antes de leerla, quiero compartir algo. Por ejemplo, en el libro Urantia hay una parte donde dice, el hombre es una máquina, ¿sí? Y si yo saco eso y lo pongo como un todo, pues por supuesto se facilita la mala interpretación. Pero cuando vemos dentro del contexto en el que está esa declaración, por supuesto que el resultado de lo que podemos concluir es totalmente diferente. El hombre no es una máquina, ¿sí? Entonces, con esto quiero implicar es que es importante ver el contexto dentro del cual se dan las citas. Aquí dice entonces, la comunicación simbólica entre los seres humanos predetermina la aparición de los grupos sociales. El más eficaz de todos los grupos sociales es la familia, más específicamente los dos padres. El afecto personal es el lazo espiritual que mantiene la unidad de estas asociaciones materiales. Una relación tan eficaz también es posible entre dos personas del mismo sexo, tal como se ha ilustrado tan abundantemente en la devoción de las verdaderas amistades. Y allí sigue, ¿verdad? Hablando sobre este tipo de asociaciones. Dice, estas asociaciones de amistad y afecto mutuo son socializantes y ennoblecedoras, porque fomentan y facilitan los siguientes factores esenciales en los niveles más elevados del arte de vivir. Y sigue hablando entonces de lo que, según Rodin, considera él que son factores esenciales en el arte de vivir en el mundo, por supuesto, ¿sí? Entonces, cuando se descontextualiza, por supuesto, se puede llevar a malas interpretaciones. Por eso es importante verlo en conjunto, ¿sí? Entonces, para terminar mi participación ahorita en cuanto a este tema, resalto que lo que sí dice Urantia es la familia como tal, como núcleo, tanto del desarrollo social como del desarrollo de la civilización, como en todo sentido, ¿sí? Como núcleo. Y la familia, por supuesto, está compuesta por padres, madres e hijos, ¿verdad? No ataca en ningún momento, no señala en ningún momento una relación entre dos personas del mismo sexo. Solo nos dicen que es la familia como ideal, ¿sí? Y que, por supuesto, la unión de un hombre y una mujer son complementarias. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros no pensamos igual que las mujeres
y viceversa. Y esto nos da, al poder compartir esta diferencia de puntos de vista en todas las cosas, nos da mayor perspectiva. Y los hijos se benefician, por supuesto, de esa perspectiva, de ver cómo ve el mundo el papá, de ver cómo ve el mundo la mamá, ¿verdad? Tiene una mejor ampliación, un dibujo más amplio, una foto más amplia de la realidad. Era eso lo que quería compartir por ahora. Gracias, Pablo. Javier, ¿nos puedes aportar algo más? Yo creo que sí. Además de sobre ese tema hice un trabajo bastante largo, que hay un trabajo que está publicado, está en YouTube y lo podéis ver Sí. al respecto. Muy bueno. Vamos a ver. En el libro Durantia no se habla en absoluto nada de la homosexualidad. Aparte, si tú buscas homosexualidad en el buscador, no aparece. Lo que se aparece en los temas, los términos de familia, que es un modelo, es un arquetipo heredado del paraíso, es decir, que realmente las primeras familias sabemos que son la Trinidad y nosotros hacemos una copia de ese arquetipo. Bien, dicho esto, porque quiero expresar como varios puntos al respecto. Deberíamos distinguir desde el punto de vista de la psicología entre una mente masculina y una mente femenina. Sabemos son dos cosas diferentes, pero debemos de distinguirlo también de hombre y mujer en el sentido de macho y hembra, con genitalidad. ¿Mm? Son dos aspectos completamente diferentes, la mente masculina y femenina y el macho hembra, ¿de acuerdo? Con genitalidad. Esto solamente existe en nuestro planeta porque somos un planeta que nos reproducimos a través del contacto de las relaciones sexuales. Habrá otros planetas, como bien sabemos, con otro tipo de hermanos que la forma de reproducirse será muy diferente a la que ejercemos nosotros en nuestro planeta. Es un modelo, es un modelo. Dicho esto, no existen mentes 100% masculinas ni 100% femeninas. Hay una mezcla. Hay una mezcla que una vez predomina una más que la otra. Y eso me lleva a la reflexión de la homosexualidad. Vamos a ver, es una realidad que el 10% de la sociedad humana, entre el 10 y el 15% a nivel mundial, se declaran homosexuales, sienten esa homosexualidad y se sienten diferentes. Cuando digo que se sienten diferentes es que un hombre, pues realmente tiene, aunque tiene genitalidad masculina, de hombre, pero mejor dicho, de macho, sin embargo, siente como una mujer. Eh, tiene una sensibilidad más cercana a la mujer que al hombre. Y también encontramos a mujeres con genitalidad de mujer, de hembra, que se sienten más cercanos a la mentalidad de los hombres. Eso es una realidad incuestionable. Ahora, ¿cómo interpreto yo el tema este? Y lo digo a nivel personal, porque no viene en el libro Durantia nada al respecto. Y es que ese porcentaje de masculinidad y feminidad no es al 100% cada persona. Particularmente yo puedo tener a lo mejor de masculino el 75% y el 25% puedo tener mi parte femenina. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina en diferentes proporciones. ¿De acuerdo? Eso somos así porque nos han creado así. Es decir, el chico o la chica que nace homosexual ya desde los primeros años de su vida empieza a manifestar una sintomatología, por decirlo de alguna forma, que demuestra que tiene una cierta tendencia hacia el mismo sexo. Bueno, no quiero entrar en esa variedad de combinaciones extrañas que la sociedad se ha inventado ahora. Estoy hablando de la homosexualidad pura, en el sentido puro, no esa diversificación de 30 combinaciones que hay, que le cuesta trabajo hasta explicarlos hasta los propios homosexuales. El binario, no binario, Ahora, dentro del punto de vista de la homosexualidad, yo entiendo que independientemente del porcentaje de masculino o femenino que te haya tocado, que eso es a nivel puramente mental, no tiene que ver nada con la espiritualidad. Cuando partamos hacia los otros mundos, cuando entremos en fase morontial, ya no tenemos genitalidad, no hay distinción entre hombres y mujeres. Lo primero. Y cuando entremos en fase espiritual, ni te quiero contar absolutamente nada. Digamos, es un resto animal que queda, porque es una forma de reproducirnos que está unívocamente relacionada con el mundo material donde hemos nacido. Pero una vez que traspasemos la puerta de la muerte, pues automáticamente eso pasa a segundo término porque ya no hay hombres ni mujeres.
Y eso te lo dicen en los evangelios y te lo dicen en el libro de Daniel. Cualquiera lo sabemos. Entramos, y más cuando entremos en una fase espiritual. Lo que pasa es que siempre a lo largo de nuestra existencia eterna recordaremos nuestra mentalidad masculina y femenina, porque eso está arraigado con nuestra forma de ser. Fijaros, no está conectado con el atributo de la personalidad. La personalidad, como bien sabéis, es un atributo que nos da el Padre, es el mayor don que tenemos. Pero la personalidad no tiene que ver nada con los temas del carácter ni las formas de ser de la persona. La personalidad se define como tres patas. Se define primeramente como la singularidad, no hay dos seres iguales en todo el cosmos. Segundo aspecto, la capacidad de libre albedrío. Somos seres pensantes y podemos decidir por nosotros mismos. Y la tercera peculiaridad es la autoconsciencia. Somos autoconscientes de una realidad que nos envuelve. Entonces, no tiene que ver nada con la masculinidad ni con la feminidad. Entonces, partiendo de la base de que Dios Padre no tiene acepción de personas, que para Él todos somos sus hijos, y Él nos distingue entre hombres y mujeres, pues tampoco va a distinguir entre hombres que sean menos mujeres o menos hombres. Esto es un atributo humano material que desaparecerá con la muerte. Y particularmente los reveladores no hablan de este tema porque no le dan la más mínima importancia, porque saben que ellos quieren transmitir valores espirituales. Esto es un valor material, es como si los reveladores nos estuvieran hablando de la forma de cómo coger bonos o cómo conseguir dinero o cómo comprar criptomonedas. Es absurdo. Ellos están en un plano espiritual y ellos no entran en nada de esto. Y Jesús no entró en ningún aspecto ni ético ni moral. Jesús no denunció que estaban siendo invadidos por los romanos. Jesús jamás se postuló contra la esclavitud en su tiempo, que era alarmante. Jesús no se postuló con las diferencias entre hombre y mujer en su tiempo, en la sumisión de la mujer, cuando acordaros que decían los judíos que antes que darle las escrituras a una mujer era mejor echárselo, quemarlas, ¿no? Antes que dárselo a una mujer. Nunca entró en temas éticos ni morales. Entonces, en los temas de la homosexualidad estamos entrando en temas de sociedad, muy relacionados con la moral de cada momento y de la ética. O sea, y vosotros que dependiendo del país, pues a la mujer se le trata de forma diferente y se le valora de forma diferente. Son temas de valores éticos y morales ajustados a la época que nos ha tocado vivir. Para los reveladores esto no tiene la más mínima importancia y por eso ellos no le dan importancia. Y de hecho no se habla nada en el libro de la... Entonces, como no se habla nada, solamente podamos dar apreciaciones en función del espíritu de la ignorancia. Y la apreciación, la valoración que yo saco personal es que si todos somos hijos de Dios, da exactamente igual qué gustos y qué tendencias tenga y qué sabores tenga. Y yo no me voy a entrar nunca en ese tema, porque además es un tema puramente material. Es como si entramos aquí que uno los rubios y los morenos o los calvos y los que tienen el pelo largo. Es un tema completamente material que no tiene la más mínima importancia. Entonces, intentemos convivir con los seres que son diferentes a nosotros y sientan de forma diferente, porque esto es una escuela. Y si nos cuesta trabajo aceptar a hermanos que tienen sensibilidades sexuales diferentes, imaginad lo que nos va a costar entender a otros hermanos de otras esferas que van a ser muy diferentes a nosotros, incluso en su aspecto físico, con gustos y tendencias y protocolos completamente diferentes a nosotros. Entonces, si no somos capaces de aceptar a los que son diferentes, imaginaos el problema que vamos a tener cuando pasemos al otro lado de al otro lado de la vida, al otro lado de la puerta de la muerte. Y esa es la única reflexión que yo quería transmitir, que no tiene importancia. Otra cosa diferente es que desde la sociedad hay una tendencia ahora a intentar, por un feminismo mal entendido, que yo le llamo feminazi, que es el sentimiento un poco de que la mujer tiene que ser incluso superior al hombre, y entonces tienen unos comportamientos un poco, que es otro tema, podríamos analizar otro tema, y entonces se ha fomentado un tipo de relaciones que yo creo que son antinaturales, porque no son condicionantes biológicos de la persona que ha nacido con esas tendencias, es que la sociedad intenta imponer esos criterios sociales, pero como producto de una sociedad en la cual no se quiere tener la idea clara de la sexualidad, se confunde a la gente joven y se intenta distorsionar
digamos, aspectos que son connaturales con el ser humano. La homosexualidad existe incluso dentro del mundo animal. Eso lo sabe cualquier persona que haya leído algo al respecto. Pero otra cosa es que la sociedad intervenga y fomente algo que no es natural. Y a partir de ese momento, bueno, se abre un discurso profundo de por qué se intenta fomentar esa ideología de género, que yo creo que en muchos aspectos es nefasta, porque realmente yo creo que es una ideología tendenciosa a destruir básicamente la célula de la familia. Y yo particularmente estoy muy de acuerdo. Yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor de 12 hermanos y tengo dos hermanos homosexuales, en versión mujer y en versión hombre. Se la trata de maravilla, nunca hemos tenido problemas con ellos, están sumamente aceptados y bueno, ellos que hagan su vida, que se acuesten con quien quieren y se besen con quien quieran. Particularmente yo tengo mis reservas con respecto al tema de los hijos. Es un tema, pero es otro tema aparte. Vamos, yo no sé si he sabido transmitir la idea de lo que quería decir al respecto, que básicamente con respecto, desde un punto de vista puramente espiritual, el tema no tiene la más mínima importancia. Es un tema de gustos. Como si a mí me gusta vestir de torero y a otro le gusta vestir ir de compañero por la calle. Es un tema de gustos. No es un tema que esté relacionado ni con la espiritualidad del individuo, que puede ser ni con ningún tipo de... cuesta trabajo decirlo, pero a mí algunas veces algunos me han dicho, es que claro, estos señores son del mismo sexo, pues hacen cosas pues de relaciones que son contra natura. Y yo le digo, oye, perdona, tú eres heterosexual. Conocemos muchos heterosexuales que también tienen relaciones contra natura. Tiene que haber nada una cosa con la otra. Y no me quiero explanar más porque sabéis que como me deis la palabra lo llevéis claro. Gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, es bueno que vayan leyendo de pronto una pregunta que tiene, mientras que Estela habla y pregunta o aporta, hay una pregunta en el chat de Haidel, ¿sí? Como es tan larga, no la leo. Entonces, de pronto a los facilitadores que la vayan leyendo. Estela, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas, Esther, ¿cómo estás? Bueno, alcancé a escuchar una partecita de lo que comentaba Javier. Y sí, o sea, definitivamente pues yo pienso que eso es lo que hay. Em, que sean, que sin entrar pues en críticas o en juicios más bien, pues aceptarlo, sin embargo, lo que decía, pues que no es que sea natural, pues y aceptarlo como normal, pues tampoco creo que es como lo más conveniente. Pero digamos que hay dos cosas. Bueno, una, mi pregunta es, si una persona conoce, bueno, tengo tres preguntas. Entonces, una persona conocedora y que acepte, por ejemplo, em, eh, que acepte, digamos, bueno, que conozca al Padre, que acepte, digamos, hacer su voluntad, que haya esa transformación, digamos, como hablan los reveladores, que hay una transformación viva, digamos, en la medida en que vamos conociendo al Padre y vamos avanzando en conocimiento digamos así, en perfección. Em, una persona que tenga una tendencia así homosexual o cualquier otro tipo de tendencia, como decía Javier, que hay 50.000 tendencias ahora con ese tema, eso no se va corrigiendo, o sea, a mi modo de ver, o sea, el espíritu, la verdad, no habla, todos estos seres que están alrededor nuestro no nos van direccionando de pronto hacia la voluntad o hacia eso que de pronto nosotros consideramos que es natural y algo así, porque pues de pronto lo estamos viendo nosotros así, pero los seres, digamos, y como comentaba Javier, no le dan mucha relevancia en corregir o en direccionar eso. Pero sí hay una parte del libro cuando describen el tema de los mundos de estancia donde hablan de las correcciones, de hecho, por aquí lo tengo abierto. Dice que hay correcciones, ahí se me perdió, aquí ya lo encontré.
Dice, casi 4738, casi la entera experiencia del mundo de estancia número 1 pertenece al Ministerio de la Deficiencia. Los sobrevivientes que llegan a esta primera esfera de estadía tienen tantos y tan variados defectos de carácter de la criatura y deficiencias de experiencia mortal que las actividades principales del reino consisten en la corrección y cura de estas múltiples herencias de la vida en la carne en los mundos evolucionarios materiales del tiempo y del espacio. Lo leo porque, pues, si en caso de, pues yo pensaría que una persona con una tendencia aquí en el planeta, una tendencia sexual, eso hace parte de las correcciones que pasarían en el mundo de estancia número 1. Parte de lo que conozco yo de algunas personas cercanas que conozco homosexuales, yo a mi modo de ver, sin conocer mucho y sin ser psicóloga ni nada, ellos tienen un problema de aceptación, o sea, aceptación a sí mismo. Esa aceptación a sí misma, pues y acuérdense que vemos el mundo a través de los ojos de nuestras creencias. Por eso es que cada quien miramos el mundo de manera diferente, porque de acuerdo con lo que nosotros creemos, así miramos el mundo. De acuerdo con lo que hay adentro, miramos lo que hay afuera. Por eso es que nos dicen, si tú cambias tu mirada, cambias el observador, pues obviamente va a cambiar la forma como ves el mundo. Entonces, si no hay aceptación por parte de estas personas, y ni siquiera por parte de esas personas, hablemos de manera general, si nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, pues vamos a ver que las otras personas de pronto no nos van a aceptar. Y en parte de lo que yo veo que se ha reflejado en ese afán que tiene estas personas de sexo, pues, indeterminado, digámoslo así, y que están incluidas en esa agenda y que quieren adoctrinar a niños, a jóvenes, a adultos, a viejos, a todo el mundo, en que sean aceptados, es porque la aceptación en ellos mismos está deficiente. Entonces, esa es mi primera pregunta, pues si hay correcciones. Lo segundo es que también los reveladores dicen en alguna parte de que nosotros estamos viviendo la experiencia como, por ejemplo, en mi caso, estoy viendo esta experiencia mundana, con los ojos y con la óptica del femenino. O sea, la estoy viendo desde el femenino y me acepto femenina y amo ser mujer y yo no tengo ningún tipo de problemas hasta el momento, o eso creo, de discriminación. Yo nunca he sentido discriminación por ser mujer, ni que me hayan pagado menos por ser mujer, nada de eso. O sea, yo puedo decir que porque soy mujer me miraron mal, no, nada, cero. Entonces, yo estoy viviendo esa experiencia y dicen los reveladores, por ahí en alguna parte, no sé dónde exactamente, que toda la vida, hasta la eternidad, vamos a tener, digamos, esa experiencia. O sea, vamos a cargar con ese género, digámoslo así, hasta el final, hasta la eternidad. Entonces, mi pregunta es, estas personas que nacieron hombre, que se creen mujer, su experiencia, la corrección que van a tener cuando ya no tengan sexo va a ser de ese tema femenino, no sé, porque pues vivieron la experiencia creyéndose que son mujeres. Bueno, para aquellas que son trans o aquellos que son trans. Para aquellos otros, pues que son hombres, pero pues que son... Entonces ahí donde yo creo que ahí la corrección. Y la tercera pregunta se me Pero olvidó. espera, Esther, no mezcle muchas preguntas. Vamos a ir una a una y dándole solución. Bueno, Ok, me voy a adelantar yo para la primera pregunta y luego ver siguiendo preguntas porque si no mezclamos con muchos temas y se diversifican mucho los temas. Vamos a ver. El problema de la genitalidad se va a acabar en el momento que tú pases a la primera al mundo de estancia. Allí no tenemos eso. Luego se acabó el problema. Yo soy fumador y fumador aquí en la tierra, en mi vicio. Lo demás son todo virtudes. En mi vicio, ¿vale? Me gusta fumar. Cuando vaya al otro lado, se acabó el problema. Pues cuando pida un cigarrillo, dirá, aquí no hay, venden cigarrillos en ningún sitio. Con lo cual se acabó el problema. Entonces la genitalidad se va a acabar nada más pasar al otro lado. Y fíjate que lo que nos piden los reveladores es que fomentemos los frutos del espíritu. En algún momento hay algún fruto de espíritu que sea virgen o que seas macho, que seas hembra o que no seas homosexual. No, es la dulzura, la fe, la paz, la armonía, es
Los frutos del espíritu son esos. No tiene que ver nada. Separemos la materialidad de nuestra existencia de los valores auténticos. Entonces, al otro lado, olvidémonos, por decreto ley automáticamente van a desaparecer un montón de problemas animales. Y luego nos tendremos que dedicar a fomentar los auténticos valores. La dulzura, la armonía, todo ese tipo, los frutos del espíritu. Eso es lo que tenemos que fomentar. Pero en ningún momento hay ningún fruto del espíritu que diga que sea un machote, 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 o una hembra muy femenina, muy femenina. Eso no son valores del espíritu. Son temas circunstanciales, como si eres rubia o morena, que se acaba cuando vayamos al otro lado. Que por cierto, no sé si tendremos pelo o no tendremos pelo, pero déjame el chiste. No sé si te he sabido responder a tu primera pregunta. Y ya pasa a la segunda y le contestáis otro. No, yo eso lo tengo claro, Javier. O sea, yo sé que, y de hecho Jesús también lo dijo, serán como ángeles, no vamos a tener sexo. Yo me refiero es al tema de las correcciones, de las deficiencias. O sea, una persona que de pronto es hombre, ¿sí? Y aquí decidió, pues, vivir la experiencia homosexual y tener relaciones con otro hombre. Y pues la experiencia, digamos, de tener familia, bueno, no sé, la verdad, no sé qué deficiencia de pronto Esther, no nos liemos. Al otro lado desaparece la genitalidad. no, sí, yo eso lo Y no debería. entiendo. Yo Entonces, tengo la ese plan mentalidad, diferente. si tú eres más masculino, más femenino en tu porcentaje porque has sido creado así, incluso la mente material que nosotros tenemos, vamos a perderla, eso se queda aquí. Allí nos dará una mente morontial, con unas características inimaginables. Todas esas deficiencias, defectos, problemas mentales, problemas de todo tipo psicóticos, problemas de dependencias, van a desaparecer. Es decir, uno que es drogadicto y muere, no sigue siendo drogadicto allí y tiene que curarse de la drogadicción, porque es que su cerebro, su mente morontial, no va a tener esas deficiencias. Lo que habrá que curarse será de los problemas, de las deficiencias del alma, la soberbia, la vanidad, el egoísmo, sobre todo el egoísmo. Esos son los que tendremos la capacidad de relacionarnos unos con otros, de la empatía, de trabajar en equipo, de luchar todos por un mismo fin, de buscar el bien de los demás y no el beneficio propio. Esas son las cosas que tendremos que luchar allí. Pero yo estoy convencido que allí no vamos a tener que curarnos de que aquí ha sido más masculino o más femenino, porque es que eso va a desaparecer radicalmente. Ya te digo, igual que el tabaco. A mí me van a quitar el tabaco de golpe. Javier, ¿qué Javier, yo lo valor? que le entiendo, perdón, Estercilla, discúlpame un minutico, yo abrevio porque es que hay mucha gente acá, entonces si vamos a polemizar entre dos, me da pena con el resto. Yo lo que le entiendo a Esther es lo siguiente, corregir no hay nada para corregir, porque ya se pasa a otro mundo de estancia, no hay nada para corregir. Lo que Esther realmente quiere preguntar es, ¿desde cuál visión va a seguir su experiencia? Porque el libro de Urantia dice, no hablemos de sexo, sino digamos, la femenina bueno, nosotras las mujeres vamos a seguir en esa misma experiencia y ustedes los hombres en ese mismo. Un homosexual que materialmente es hombre, pero siente la experiencia femenina, sigue a través de esa experiencia femenina. Eso es lo que yo le entiendo que Esther quiere preguntar. Y tenemos muchas manos arriba. Entonces, si le damos un momentico aquí el paso también a Perdón, Pablo. Pablo, adelante. Angelita, perdón. El libro dice que vamos a conservar nuestra personalidad, parte de nuestra personalidad, pero no de nuestra sexualidad. Y Sí, si eso es un lo que yo... hombre que ahora ha decidido ser mujer y eso le permite ser un poco más sensible, ser un poco más delicado, no lo sé, más intuitivo, pues conservará esa parte de la personalidad, pero estoy de acuerdo con Javier que esas cuestiones, una, que ni son errores, porque no es, puede ser que lleguen a esa situación por algún trastorno, o que lleguen a esa situación por decisión, o que lleguen a esa situación porque su físico y su fisiología lo requiere, no lo sabemos, pero no es un error, es una decisión, es parte de una voluntad y el Padre respeta nuestra voluntad.
Y así como le encaminemos, no es parte de un error. Puede ser que haya muchos problemas mentales en torno, como todos los tenemos. Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos ningún problema mental. Tenemos neurosis, tenemos ansiedad, tenemos depresión y todas esas son problemas mentales. Pero eso sí no lo van a quitar, eso sí nos van a ayudar a corregirlo. También quiero agregar que en alguna parte del libro se habla de que sí es muy recomendable que la crianza de los hijos se encuentre bajo esta pareja heterosexual, porque evidentemente cada uno de ellos aporta, pero no quiere decir que una pareja homosexual no pueda aportar. Es todo lo que quisiera decir. Muchas gracias. Ay, a ti, Laura, muchas gracias por tu aporte. Pablo, adelante. Gracias, Angelita. Comentar rápidamente algunas de las cosas que dijeron ahorita Esther y Laura, pero voy a empezar por algo que dijo Laura. A ver, la mente funciona sobre un órgano físico y ese órgano físico, el cerebro, se ve afectado por diversas sustancias y por reacciones físico-químicas, ¿verdad? En este caso, las hormonas de una mujer no es el mismo sistema de hormonas de un hombre, ¿verdad? Y ese tipo de juego, esa diferenciación clara, no se puede sobreponer solo por el hecho de querer. Yo puedo querer ser mujer, pero de ahí de querer ser mujer a hacerlo hay una tremenda diferencia, ¿sí? Entonces, mi forma en este caso, mi género como hombre, en esta vida, marca mi identidad. Y la identidad es parte del conjunto de lo que la personalidad de alguna forma aglutina, ¿o no? O unifica. Yo voy a seguir pensando como hombre. Nos dicen los reveladores durante toda la eternidad, ni siquiera en el cuerpo de la finalidad se va a borrar enteramente esa diferencia, ¿sí? Es decir, eso queda marcado como tal. En mi estructura mental, dado a que pues, nací hombre, ¿verdad? No solamente por querer ser más intuitivo, simplemente voy a ser intuitivo. Así como una mujer por querer ser más lógica, no va a ser más lógica. Eso es algo intrínseco que parte desde la parte biológica como tal. Ahora, con respecto a lo que decía Esther, voy a mostrar rápidamente aquí una cita. Esther decía esta cita: la de los sobrevivientes que llegan a esta primera esfera de estadía tienen tantos y tan variados defectos de carácter o de criatura y deficientes de experiencia mortal que las actividades principales del reino consisten en la corrección y cura de estas múltiples herencias de la vida en la carne, en los mundos evolucionarios materiales del tiempo y el espacio. Ahora, voy a resaltar primero que nada, existe un ideal, de hecho nos lo resaltan los reveladores en el 8385. Existe un ideal matrimonial en las esferas de lo alto. En la capital de cada sistema local, los hijos e hijas materiales de Dios ilustran la elevación de los ideales de la unión del hombre y la mujer en los lazos del matrimonio y para el propósito de procrear y criar vástagos. Después de todo, la idea mortal del matrimonio es humanamente sagrado, ¿no? Humanamente sagrado, no es divinamente sagrado. Y aquí, por último, resalto esta cita. En el 4563. En los 7 mundos de estancia, los mortales ascendentes tienen amplia oportunidad para compensar cualquier privación experiencial sufrida en sus mundos de origen debido a la herencia, medio ambiente o terminación prematura desafortunada en la carrera de la carne. Esto es verdad en todo sentido y hace una excepción, excepto en la vida sexual mortal y sus ajustes correspondientes. Miles de mortales llegan a los mundos de estancia sin haberse beneficiado particularmente de las disciplinas derivadas de las relaciones sexuales normales en sus esferas nativas. La experiencia en los mundos de estancia provee escasa oportunidad para compensar estas privaciones muy personales. La experiencia sexual en un sentido físico ya no es posible para estos ascendenteros, pero en asociación estrecha con los hijos e hijas materiales como individuos y como miembros de su familia, estos mortales sexualmente deficientes consiguen compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales de su deficiencia. Así pues, todos los mortales que por circunstancias o juicio erróneo han sido privados de los beneficios de una asociación sexual ventajosa en los mundos evolucionarios, aquí en las capitales del sistema tienen plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales esenciales en asociación estrecha y amante con las excelsas criaturas sexuales adánicas que residen permanentemente en las capitales del sistema. Entonces, tal vez como alumnos, vamos a ponerlo de esa manera, ellos podrán mostrarnos lo que sería o lo que debió haber sido una sexualidad de manera sana. No podremos experimentarlo como tal, pero podremos beneficiarnos como alumnos de ver cómo ellos hacen todo este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, hay algo importante que sí quiero resaltar con lo que han dicho. No hay nada que curar.
porque implicaría que la homosexualidad es una enfermedad y es simplemente un gusto. Y como es algo que no vamos a ver luego de la vida material, es decir, que no nos va a servir para nada la sexualidad después de la vida material, pues no hay nada que corregirla porque lo que vivimos aquí, pues lo vivimos, cada quien lo decidió vivir de acuerdo a sus propios gustos. ¿Sí ves? No tiene repercusiones desde el punto de vista del crecimiento espiritual siempre y cuando, y lo destaco, lo resalto y lo remacho, no haya habido de manera exprofesa algo que dijeron hace rato, que entonces yo voy a fomentar esto en los niños. Eso sería una conducta maliciosa, malintencionada, ¿verdad? Porque estaría dejando de fomentar el ideal que es la familia. Si yo me pongo entonces a meterle a los niños en su cabeza una conducta que no es el ideal, entonces estaría actuando mal. Entonces no es el hecho de lo que la persona esté haciendo como tal, de acuerdo a su propio gusto adulto, sino el hecho de la manipulación y de fomentar un antivalor, porque el ir contra la familia es de hecho un antivalor. Era eso lo que quería comentar. Gracias, Pablo. Armando. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ese es un tema apasionante, complejo. Yo tuve la oportunidad de escuchar la conferencia hace unos meses de- que tú Javier. expusiste de Javier, sí, que me pareció muy, muy buena, muy interesante porque cambia paradigmas, pero creería, como tomando notas sobre el particular, primero, que efectivamente el matrimonio es una institución humana y sociológica evolutiva, así como hubo matrimonios de muchas mujeres, hubo diferentes tipos de matrimonios y sigue evolucionando. Y lo segundo es que la pregunta, por lo tanto, sería, eh, ¿tiene un homosexual el derecho a ascender? ¿Tiene un homosexual el derecho a despertar en los mundos de estancia? Y mi respuesta personal, ya luego de toda esta visión, es que creo que sí. Pero pues ese es un tema complejo. Comparto mucho esa visión, tanto la de Pablo como la de Javier. Pero bueno, es parte de esta conversación porque venimos de una tradición espiritual y religiosa que condena a rajatabla ese tipo de manifestaciones que se vienen dando en la humanidad de manera constante en un porcentaje muy curioso. Y ahí también vendría una segunda pregunta. Esa manifestación constante en la historia humana se debe de golpe a un problema del aborto de la simiente adánica o de la rebelión o es parte del decurso natural de la especie o una experimentación por ser un planeta decimal. Bueno, ¿quién quiere responder esa pregunta? Bueno, pues yo se la puedo responder, pero no me gustaría monopolizar el tema, que Marcelino todavía no levanta la mano. Eh, eh, vamos a ver, somos un mundo de experimentos. No sabemos realmente si esa, digamos, tendencia biológica, y además Pablo lo ha definido muy bien, ese gusto, ese sabor por ese tipo de sexualidad, se ha producido porque genéticamente nos hemos contaminado de alguna forma o porque forma parte del experimento de esa decimalidad del planeta que somos. Yo siempre me hago la siguiente pregunta. Nosotros antes nos peleábamos porque había personas blancas, negras, amarillas y nos teníamos que matar unos a otros porque éramos de diferente color. Ahora también nos tenemos que enfrentar porque hay diferentes gustos sexuales al respecto. Tenemos que empezar a aceptar al hermano, que es hermano, hijo de Dios, es hermano y por encima está. Eso como prioritario, porque es que cuando pasemos al otro lado y nos encontremos con seres que van a ser muy diferentes a nosotros, con otro gusto muy diferente, tendremos que aceptarlo y asumirlos que también son hijos de Dios. Y no me canso de repetirlo, que cuando pasemos al otro lado, ya no vamos a tener ni pene ni vagina. Se acabó el tema. Igual que no vamos. Entonces, ese tema va a pasar. Bueno, igual que no vamos a ser ni rubios, ni vamos a tener. Es que vamos a ser otros seres con un cuerpo morontial y una mente morontial.
Y entonces, y una realidad que vamos a ver que nos va a hacer a concebir otras realidades. Entonces, es como uno recordar lo bien que se lo pasaba cuando tenía unos 3 añitos con su bicicleta. Eso cambió, ya no se puede volver atrás. Y tenemos que vivir otra realidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar. Lo que sí es verdad que yo estoy también en contra, y además comparto la misma inquietud que Pablo, que esas personas que sienten de forma diferente, que vivan su vida tranquilamente. Ahora, lo que tú no puedes imponer tus gustos a otros niños o otras personas que tienen otros gustos y que lo intentan manipular para que piensen y sientan como tú por tus propios intereses egoístas. Porque eso realmente entramos en otro proceso completamente diferente, que es degradar o degenerar a otra persona que siente y piensa de forma diferente porque a ti te interesa que esa persona actúe así. Eso es algo realmente terrorífico. Y esas personas tendrán que dar cuenta y juicio y se tendrán que arrepentir y tendrán que cambiar sus planteamientos porque eso es un proceso de manipulación del otro. Entonces, es un tema realmente complejo. Pero yo creo que es que los temas estos se van a acabar aquí, igual que a mí se me va a acabar de fumar cuando pasemos al otro lado. Y te diré más, a todos los que os gustan los chuletones de vaca o de cerdo o de tal, olvidaros, allí no van a poner un chuletón de cordero ni de tal, porque no van a matar una vaca para que tú disfrutes comiendo una buena vaca ni un buen vino, porque no tienes, y por cierto, no solamente no tenemos aparato reproductor, tampoco tenemos, eh, no tenemos ano, por decir algo, pues digo culo en algunos sitios está muy mal visto. Es decir, no tenemos lugar por donde salgan los residuos. Es que va a cambiar mucho la cosa. Entonces, plantearos el tema de una forma completamente diferente. ¿Vale? No sé. Listo, Javier, gracias. Normita. Buenas noches a todos. Bueno, a raíz de lo que Armando comentó sobre si esas cosas tan diferentes que apreciamos pudieran ser el origen en la deficiencia adánica, ahí mismo en el documento que leyó Pablo, que propuso, bueno, no sé, 47.3, dice que en el mundo de estancia número 1 nos van a ajustar hasta el progreso como que si no hubiera habido la falla adánica. O sea que allí, por debajo de cuerda, por debajo de línea, sí está diciendo que muchas de las cosas que pudieran pasar podrían tener ese origen. Dice, la estadía en el mundo de estancia número 1 tiene el propósito de desarrollar a los sobrevivientes mortales por lo menos hasta el estado de la dispensación posadánica en los mundos evolucionarios normales. Entonces nos van a nivelar hasta como que si no hubiera habido falla adánica y el desarrollo hubiera seguido como según el plan de evolución del planetario. Por otro lado, quería plantear adicionalmente a lo que ya han traído aquí sobre el tema y basado también en lo que dijo Javier de lo que no es tan importante el tema material porque esto se queda aquí. Entonces, les quería proponer esta cita que dice así. Lo puse en el chat por si alguien lo quiere leer de allí. Dice, los hijos de fe, entendiendo que los hijos de fe son los que han nacido del Espíritu, que han reconocido al Padre en sus corazones y tienen ese direccionamiento del Espíritu interior. Los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos. Los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física no están en conflicto, siquiera con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de las personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente en extremo escrupulosas. Entonces, lo que yo veo, ¿no? Este sentimiento de gravedad que a veces nos inunda por las parejas homosexuales, la homosexualidad, los que quieren tener un hijo y no son parejas normales,
es secundario frente a la posibilidad de crecer espiritualmente, que es lo que nos debe importar. Primero, renacer del espíritu, reconocer a nuestro Padre, escuchar al ajustador, aceptar su guía y luego para arriba. Para arriba. Yo personalmente, yo en este momento, yo no tengo pareja. Entonces, ¿dónde estoy clasificada allí? No soy homosexual ni soy heterosexual. ¿Sí? Soy renunciante o soy, no sé, pero yo tengo mis intenciones de llegar al paraíso. No tengo pareja, no tuve hijos, seguramente tengo que compensar en las guarderías la deficiencia que sí es importante, que es la de haber criado al menos 3 personas, haberlas llevado al padre. ¿Sí? No dice que uno los haya parido. ¿Sí? Algunos me dicen, no te preocupes, que yo tengo un poco de hijos adoptivos que se han ido cruzando en mi vida y los hemos ido apoyando y seguramente me valdrán algo. De pronto no me toca todo el tiempo, pero igual si me toca, y si me toca con los hijos materiales, pues con mayor razón sería chévere. Una experiencia muy bonita. Entonces sí, lo importante es el logro espiritual. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Antes de que Eh, le hablar, ¿no puedo comentar algo rapidito? Sí. claro, para eso Destacar estamos. algunas Adelante. cosas de las que dijo Normita ahorita. A ver, yo pienso que importa mucho el hecho de que nuestro planeta haya pasado la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Y luego haya pasado la falla adámica. ¿Por qué? Porque no tenemos una escuela, por así decirlo, de 500.000 años de trascendencia, de historia, en la que nos hayan enseñado una cantidad de cosas. No tenemos un hijo material y una hija material gobernando el planeta, mostrándonos los ideales de conducta. No tenemos un solo idioma, no tenemos un solo gobierno, no tenemos una sola religión. Hay una diversidad tal, hay una mezcla tal, que es lógico que el ambiente se presta para confundir a las personas, ¿no? Aparte de eso, no hubo una depuración desde el punto de vista genético adecuado, como ellos lo llaman, de los inferiores o degenerados. Todo ese tipo de cosas de alguna manera nos repercuten porque sabemos que, por supuesto, el potencial intelectual está basado en la parte genética, ¿verdad? En la parte humana, netamente. Y eso mismo también catapulta de alguna manera la capacidad espiritual. Y de paso, no tenemos entonces una guía adecuada como en comparación con un planeta normal. Entonces, todas esas cosas de alguna manera tienen que afectar y facilitar el hecho, o no facilitarlo, sino que permite más la posibilidad de que haya este tipo de conductas un poco, desde nuestro punto de vista, por lo menos desde el mío a nivel personal, un poco desviadas de la normalidad, ¿sí? Eso es lo que quería aportar en ese sentido. Y por último, en cuanto a la cita que puso Norma, a ver, una persona se me acercó hace relativamente poco, apenas un par de meses, y me hizo una pregunta. Me dijo, mira, Pablo, resulta y pasa que mi pareja, ¿verdad? Y yo pues tenemos una relación bastante profunda, no sé qué cosa, qué tal, pero yo pues tengo permiso para ir y de repente tener una aventura, vamos a decirlo así, ¿no? Abiertamente, pero mi pareja sabe y todo lo demás. Estoy siendo infiel. Y pues para mí la pregunta fue bastante relevante, ¿no? Porque me parecía, yo dije, no, pues si tu pareja sabe, si tienes permiso, si lo están haciendo porque llegaron a ese mutuo acuerdo, porque su relación permitió eso, pues yo no le veo la infidelidad en ese sentido. Entonces, habría que ver cómo cada pareja por sí misma y cómo cada individuo por sí mismo rige su propia conducta. Lo ideal, por supuesto, es que la persona se preocupe por el crecimiento interior, pero las conductas netamente materiales a veces son flexibles porque dependen de lo que piense cada persona, de lo que cada persona sienta que es su vida, cuál es la mejor conducta, tomar en cuenta qué tanto control tiene, cuáles son sus gustos. Entonces, nos desviamos un poco hacia el área netamente material de la realidad. Era solo eso. Mil gracias. Ramón Ortiz. Sí, efectivamente, por lo que yo he oído, que he encontrado muchos argumentos oportunos y en realidad he oído que el hombre es como una máquina, como un vehículo, material con todos sus sentidos, sus órganos vitales, sus órganos naturales. Y justamente ese vehículo pues nace en la concepción y luego al morir se desperdicia, se desecha.
o sea que es un vehículo para el ser, pero justamente como tiene que nacer, pues tiene que reproducirse. Entonces el sexo pues es un recurso material utilizado principalmente para la reproducción. Entonces, no nos diferenciamos mucho de los animales, porque los animales para mantener su especie, pues utilizan el sexo y se reproducen. Nosotros le ponemos mucho misterio a esto. A ver, una pareja que utilice el sexo para otras cosas que no es reproducirse utilizando anticonceptivos, hace lo mismo que los homosexuales. Es decir, busca un placer, pero el objetivo no es eso, justamente es la reproducción. Fíjense que los animales son mucho más, en su instinto, en el desarrollo de su instinto, son mucho más naturales. Es decir, una hembra no está en celo, sino cuando está apta para ser concebida. Pero ocurre que nuestras mujeres están en celo a todas horas. De tal suerte que nosotros, el cuerpo es un vehículo, como lo reitero y lo han explicado allí. Yo pues, desde mi óptica profana en esta materia en el orden fisiológico, considero que lo importante es el depositario de ese vehículo que es el ser. Ese ser que tiene experiencias, que fabrica su alma, que tiene personalidad, que tiene su espíritu, su voluntad, su conciencia, su libre albedrío, de tal suerte que nosotros le ponemos mucho misterio a una cuestión de tipo instintivo que no nos diferencia de los animales, de tal suerte que lo de menos son los homosexuales, simplemente que ellos utilizan unas relaciones sexuales que justamente no son para reproducirse, que lo reitero, que se parece mucho a las nuestras cuando utilizamos anticonceptivos. Eso Oiga, es todo. Gracias, Ramón. yo quiero Gracias. decirle algo a Ramón. A mí me da Rápido, pues, mucha pena, rápido. mucho rápido. Me da mucha pena, Ramón, pero las mujeres no permanecemos en celo a toda hora. Qué pena, o sea, no. Y segundo, pues anticonceptivo, pues claro, porque imagínense nosotros repoblar más este planeta, obvio. O sea, pero esas personas que están viendo el sexo simplemente para reproducirnos, qué pena, pero para mí a mí me parece, y ya que estamos hablando de sexo, no hay cosa más deliciosa que tener sexo ya después de pasar nuestra vida reproductiva, perdón, porque ya no tenemos problema de ese tema de seguir poblando el planeta. Entonces, em, no, difiero mucho del tema del anticonceptivo, del no uso anticonceptivo. Esa es una creencia muy básica de las religiones, de la católica principalmente, y bueno, la cristiana no la escuché, pero sí, es una controversia bastante fuerte. Ahora ahí nos dicen, qué controversia tan fuerte. Octavio, continúa. Octavio, Hermanitos, dale. buenas tardes. Espero hilar bien mis ideas porque son muchos puntos en esta ocasión. Mire, para mí la sexualidad es un proceso normal, natural. Porque si ustedes observan el reino animal, en el reino animal hay homosexuales. Y entonces es natural la homosexualidad. También, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer un estudio. En la escuela yo recuerdo que hubo un experimento, no recuerdo cómo se llama, pero pusieron unos ratones y esos ratones evolucionaron, se les dio todo lo indispensable. Eran una pareja de ratones sanos y creo que se reprodujeron, si no mal recuerdo, más de 2000. Y en el proceso de la reproducción, cuando se rebasó un nivel que ya no que rebasó la sobrepoblación, es cuando empezaron a haber problemas de homosexualidad, de agresión. Unos se aislaban, otros eran asexuales y empezó a degenerar la especie. Inclusive hubo problemas también de suicidio, se mataban unos.
Entonces, puede ser que por eso sea un proceso de la misma evolución de las especies. Por eso yo digo que es natural. Ahora, si ustedes recuerdan las cartas de Pablo hace 2000 años, él escribió que todo lo que está pasando ahorita iba a suceder. Está en la carta de Timoteo, si ustedes la recuerdan. Dice que no iba a haber cariño natural, todo lo que estamos viviendo. Más sin embargo, en el libro de Urantia, en el documento 84, fíjense en lo que dice. Dice, dejad que el hombre se divierta, dejad que la raza humana encuentre placer de 1001 maneras. Dejad que la humanidad evolucionaria explore todos los tipos de autogratificación legítima, los frutos de su larga lucha biológica hacia arriba. El hombre bien ha ganado algunas de sus felicidades y placeres de hoy en día, pero no olvidéis el objetivo del destino. Aquí es donde ellos nos recuerdan que no debemos olvidar cuál es nuestro objetivo. Dice, los placeres son en verdad un suicidio si destruyen la propiedad privada que se ha tomado la institución del automantenimiento. Y las autogratificaciones, por cierto, han costado un precio fatal si traen aparejado el colapso del matrimonio, la decadencia de la vida familiar y la destrucción del hogar. La adquisición evolucionaria suprema del hombre y la única esperanza de la civilización por la supervivencia. O sea que esto es lo que realmente deberíamos procurar. Mientras nosotros no afectemos estas situaciones, podemos de alguna manera en tu interior y de forma personal, tú sabes lo que ejerces. Y mientras no te salgas de eso, pues yo creo que es válido cualquier situación que cada quien tenga uno. Pero tomar en cuenta cuál es el objetivo final. Gracias. Gracias, Octavio. Bueno, le damos la palabra a Pablo, que va a hacer una interpelación con respecto a esto. Sí, sobre lo que dijo ahorita Octavio y a lo que se había hablado, que quisiera hacer una diferenciación importante. No podemos comparar la sexualidad animal con la sexualidad humana. La sexualidad animal es instintiva, es periódica, ¿verdad? La sexualidad humana, aunque tiene una parte de naciente biológica, el humano ejerce control sobre su sexualidad, ¿verdad? Esa es una diferencia tremenda. En cuanto al famoso experimento, por aquí creo que Esther puso el nombre. 25, universo 25. Correcto, a ver. Eso, así como hay personas que están a favor, hay muchos detractores. Yo soy un detractor en el sentido de los tipos de comparaciones desastrosas que se están haciendo en ese sentido. A ver, los ratones son mamíferos, ¿ok? Los mamíferos, en el caso del macho, también tiene una hormona que es la testosterona, ¿sí? Y tal cual. Cuando en el caso de los ratones de ese experimento específico, dentro de un espacio reducido empezó a crecer la población, hizo que esa población que estaba allí se estresara. En el caso de los machos, que sufren mayormente el estrés por el aumento de la testosterona, una de las formas de liberación de estrés natural es el sexo. Esa es una forma de liberación del estrés. Cuando esa población de ratones creció tanto, por supuesto, generó estrés y se atacaban unos al otro y empezó todo ese despelote porque había reducción total de espacio, ¿verdad? Estaban todos acosados. Por supuesto, desde el punto, hace ratico lo acabo de decir, el sexo en el caso de las hembras animales es instintivo, es periódico. Entonces, si no entraban en celo y había una saturación desde el punto de vista de estrés y desde el punto de vista de la testosterona en los machos, buscaban de alguna manera un alivio. Y como las hembras no estaban en su periodo, no estaban en celo, no entraban en celo debido al propio estrés, entonces ocurría ese tipo de conducta de drenaje del estrés, que fue lo que entonces dijeron que es que los animales son homosexuales. No es el caso, sino que es que los sometieron a un extremo de estrés en un ambiente con demasiada sobrepoblación y buscaban de manera natural una forma de liberar el estrés. Unos lo hicieron matándose, otros lo hicieron no comiendo y muriéndose. O sea, es que depende de cómo de esto. Pero eso no puede ponerse, no puede llevarse a hacer una extrapolación al punto de vista de la humanidad, porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Otra cosa, se ha dicho mucho de la sobrepoblación. A ver, el planeta está sobrepoblado desde el punto de vista de cantidad de personas y espacio.
no está sobrepoblado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de espacio. Ahora, desde el punto de vista de recursos, de los recursos disponibles, ¿estamos sobrepoblados? En mi opinión, sí. ¿Ve? Tenemos espacio suficiente para que haya mucha más población, pero no hay recursos suficientes, ni hay producción de recursos suficientes para mantener una población creciente en las magnitudes como estamos creciendo. ¿Sí? Entonces, quisiera hacer esa diferenciación entre lo de la sobrepoblación. En este momento, desde mi punto de vista, la sobrepoblación es porque estamos compitiendo con recursos escasos y se vuelve un problema, entonces, ¿sí? Porque si nos estamos acabando los recursos, evidentemente va a pasar algo. Y normalmente este tipo de cosas derivan en guerras. Era solo eso que quería agregar. Mil gracias, Pablo. Bueno, Osvaldo y Marcelino, primero Osvaldo, luego Marcelino, tratemos de no alargarnos mucho, por favor, porque detrás tenemos más gentecita que quiere participar. Adelante, Osvaldo. Bueno, buenas noches a los que no he saludado. A mí me parece que este tema tiene tanto de largo como de ancho. Hay mucha tela para cortar, efectivamente, pero gracias a nuestro Padre Universal tenemos una guía fundamental, clara y específica, que es la quinta revelación epocal del libro de Urantia. Yo quería, después de haber escuchado sus magníficas manifestaciones a todos, y especialmente a aquellos que tienen gran experiencia en la quinta revelación, como Javier, como Pablo, como tantos otros, como Schiller inclusive, pues yo puedo de pronto llegar a algunas conclusiones de tipo eminentemente personal, pero que tienen que ver con todo este tema, que es tan maravilloso. Lo primero es que nosotros debemos entender, de acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Que los seres humanos aquí en el planeta, pues primero que todo, así seamos un planeta decimal, experimental, pues somos seres que estamos destinados a tener unos estados superiores de conciencia, cosa diferente que no pueden tener los animales. Los animales no pueden tener un estado superior de conciencia. Primero que todo eso. Y eso nos lleva a que nosotros somos seres evolutivos del tiempo y el espacio. Los animales no son seres evolutivos del tiempo y el espacio. Entonces, hay ahí ya algunas diferencias en las cuales nosotros no podemos entrar a hacer ese tipo de comparaciones. Es mi opinión, es mi opinión. Por otro lado, lo que está en el documento 84, bueno, primero que todo, el libro o la revelación nos enseña que la familia es la más sagrada de las instituciones aquí en este planeta. Puede que en otro planeta, como dijo Javier, no, hay otras formas de evolución, pero aquí sí, aquí tenemos una cuestión sagrada institucional, de acuerdo al libro de Urantia, que es la familia. Ese es el modelo, la familia. En segundo lugar, lo que está fuera de las leyes de la naturaleza, pues simplemente eh, viola la estructura de la familia. Eso está en el documento 84 también. Estoy siendo muy rápido porque ya me dijo Angelita que había muy poco tiempo. Por eso he estado callado todo este tiempo. Tan Pero bello, no, mi corazón, no es eso, sino que hay mucha gente que espere, quiere. yo sé, Angelita, no me tienes que dar ninguna explicación, discúlpame, tranquila que voy a tratar de demorarme lo menos posible. Ahora, el libro de Urantia por antonomasia nos enseña que el universo es binario y de lo binario surge para los mundos físicos, ese es mi humilde entender, surge las leyes naturales. Y las leyes naturales, me imagino yo que se diferencian en cada planeta evolutivo. Pues nosotros aquí tenemos nuestras leyes naturales. Y lo que no es natural, ¿cierto? Pues es no natural, así de sencillo. Entonces, aquí debemos tener en cuenta esas apreciaciones. El libro de Urantia y los reveladores nos advierten que se deben respetar las leyes naturales. Eso nos lo dice en la página 1000, en el numeral 6, y que lo que es contrario viola o quebranta la estructura moral de las familias. Entonces aquí lo más importante es que nosotros actuemos en consonancia con la realidad
y como seres evolutivos del tiempo y el espacio. Eso quería decir en términos generales. Hay algunas otras cositas, pero me parece que lo importante es eso, que nos miremos de una manera diferente. Ahora, todo lo que ustedes han dicho me parece supremamente valioso y muy concreto frente a situaciones que tienen que ver con eso. Ahora, lo que sí me adhiero con Javier de manera definitiva es que cuando esas leyes naturales se rompen de manera premeditada, con el ánimo de que esas leyes naturales, porque son leyes naturales, leyes que están destinadas, universales, llamemos las leyes del mundo físico o de los universos físicos. Y cuando esas leyes se rompen de manera premeditada, tratando de tergiversar, de dañar la evolución normal de un planeta, como es el caso de intervenir, por ejemplo, para que los niños desde chiquitos determinen su sexo cuando eso sabemos que no es normal, no es normal. O cuando pretendemos que haya políticas como la política de género o ese otro tipo de políticas que obedecen a cosas que vienen de más arriba, a cuestiones que en este momento no voy a tocar aquí, pero que tienen que ver con agendas, como la agenda global, o agendas globales, o la agenda que para Latinoamérica se llama 2030 y que viene de ahí. Entonces, más bien tenemos es que empezar a estudiar aquí todo eso para no dejarnos influenciar y para hacer pedagogía en ese sentido. Yo en eso me he venido preparando. Cuando tengan ustedes intención de utilizar o de que discutamos esos temas en otros ámbitos y en otros momentos, cuenten conmigo. Muchas gracias, queridos hermanos, y me alegra ver a muchos, como a Javier nuevamente, que hace rato no lo veía. Muy amables. Y Javier, si no habla, se me va a dormir. Bueno, Pablo se nos sale en unos minutos porque tiene algo importante que hacer. Tú quieres intervenir, decir algo antes de irte y luego ya le damos la palabra a Marcelino. Bueno, pues aprovecho de los saludos, les mando un gran abrazo, tenía mucho tiempo sin entrar, espero poder entrar más seguido y sí tengo que, desafortunadamente me llamaron y tengo que salir para que me dé tiempo de llegar hasta la ciudad a hacer algo. Besos y abrazos, encantado de verlos. Bueno, a ti mil gracias, Pablo, Chao, por, Pablito. por esta vez haberme dicho que sí. Gracias. Javier, no te me vayas a dormir, por favor. Marcelino, también te ruego a ti que no nos extendamos mucho. Gracias. Gracias, Angelita. Javier, felicitaciones por estar haciendo ese esfuerzo de estar compartiendo con nosotros. Indiscutiblemente que debemos tener un profundísimo respeto y no hay la menor duda del ascenso de todo homosexual y toda lesbiana y debemos tener un profundo respeto con ellos. Pero Urantia indiscutiblemente es sumamente claro y muy firme en que el matrimonio, el hogar, la familia, hay varias citas, por lo menos se pueden citar 4, de que es una institución entre un hombre y una mujer. Eso es sumamente claro para los efectos de la familia en el avance en cuanto a lo que dicen los reveladores. En cuanto a las tendencias personales, de personalidad, no olvidemos que sí, definitivamente no hay ese órgano físico, pero la tendencia de personalidad sigue por toda la eternidad hasta el país, hasta el paraíso. Eso lo confirman los reveladores. Por otro lado, en cuanto a las deficiencias que se van a corregir, tienen que ver con deficiencias producidas por una cantidad de situaciones vividas en la carne. No se tiene la carne, pero quedan las deficiencias. Y esas deficiencias a nivel intelectual, a nivel emocional, con ese nuevo cuerpo bronquial, deben ser corregidas, aunque no exista el órgano físico. Jesús indiscutiblemente tuvo no se promulgó en cuanto a una prédica en contra del sistema, pero sí hizo una labor extraordinaria, especialmente con la liberación de la mujer, incluso la proclamación de la autorización
de 12 mujeres discípulas, mensajeras, apóstoles, que fue muy, pero muy interesante esa extraordinaria revolución de Jesús. Con respecto a lo que dijo nuestro hermano Ramón, en la página 914, estimado Ramón, dice que en los animales la periodicidad instintiva, la periodicidad instintiva controla la propensidad al apareamiento, pero puesto que el ser humano es en gran parte un ser autocontrolado, el deseo sexual no es periódico y por lo tanto se torna necesario para la sociedad imponer el autocontrol sobre el individuo. Y finalmente yo quería, porque me parece muy interesante, sabemos que no deben entender los homosexuales ni las lesbianas discriminación de ningún tipo, pero efectivamente los sacerdotes no son discriminados. No tocan los reveladores nada de la homosexualidad ni del lesbianismo, pero sí hacen un toque muy interesante que me permite leer un párrafo de la abstinencia sexual que pone en riesgo la reproducción. Entonces, quiero leer esto porque ellos lo tocan sabiendo que ellos expresan que el apóstol Pablo es una de las personalidades de mayor trascendencia como maestro espiritual, uno de los 7 más grandes maestros espirituales de la humanidad. Sin embargo, dicen, y permítanme leer estos 2 párrafos porque es muy importante tener en cuenta que en este sentido ellos tocan ese tema de la continencia sexual. Dice en la página 977, era tan solo natural que el culto del renunciamiento y la humillación llamara la atención a la gratificación sexual. El culto de la continencia se originó como rito entre los soldados antes de emprender la batalla. En épocas posteriores se tornó en la práctica de los santos, aparece santos entre comillas para decir santurrones. Este culto toleraba el matrimonio tan solo como un mal menor que la fornicación. Es la única parte donde aparece la palabra fornicación, que según la Biblia es el sexo fuera del matrimonio. Muchas de las grandes religiones mundiales han sido influidas adversamente o negativamente por este culto antiguo de la continencia, pero ninguna ha sido tan influida como el cristianismo. El apóstol Pablo era devoto a este culto y sus opiniones personales se reflejan en las enseñanzas que introdujo en la teología cristiana. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo bien sabía que estas enseñanzas no eran parte del evangelio de Jesús, cosa que queda demostrada en su declaración, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, opiniones de Pablo. Pero este culto condujo a Pablo a despreciar a las mujeres. Es una pena que todas sus opiniones personales hayan influido tan prolongadamente sobre las enseñanzas de una gran religión mundial como el cristianismo. Si se hubieran tomado literalmente y obedecido universalmente los consejos de este maestro y fabricante de tiendas, la raza humana habría llegado a un fin ignominioso y repentino. Además, la práctica de una religión en el culto antiguo de la continencia conduce directamente a la guerra contra el matrimonio y el hogar, que es la verdadera piedra angular de la sociedad y la institución básica del progreso humano. No es de sorprender que todas estas creencias fomentaran la formación de sacerdocios célibes, como los sacerdotes curas y las monjas, en muchas religiones de muchos pueblos. Y finalmente dice, algún día el ser humano deberá aprender a gozar de la libertad sin licencia, de la alimentación sin glotonería y del placer sin libertinaje. El autocontrol es una mejor política humana para reglamentar la conducta que la autonegación extrema. Tampoco enseñó Jesús jamás estas opiniones irrazonables a sus seguidores. Quería compartir eso porque es importante que lo tengamos claro, ya que los reveladores le dieron una importancia resaltante.
Gracias y disculpe, Angelita, que me largué un poquito. Oh, María, tú eres, antes no has participado, tú que eres tan activo, has estado más juicioso, más quieto. Bueno, antes de darle la palabra a Sigler, yo quiero que me quede a mí, Ángela María Gutiérrez, algo claro. La familia se compone aquí en este planeta, hombre, mujer e hijos. Cuando hay una pareja de homosexuales y tienen hijos, ¿no están formando familia? Javier. Pues te puedo contestar con otra pregunta, como hacen los gallegos. ¿Tú consideras que un niño que ha sido dejado por sus abuelos es una familia? ¿Tú consideras que un niño o una niña que ha sido con sus tíos porque fallecieron sus padres es una familia? Sí. Pues entonces, un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer buenos, con buen corazón, que intentan, que no han tenido hijos, que le han pasado un hermano porque se ha muerto o le han pasado el niño y se hacen cargo de ellos de él, también es una familia. Es decir, la familia no necesariamente tiene por qué tener tú el hijo. Puede generarse de muchas formas diferentes. Una familia es cuando hay unos seres mayores que aman y procuran darle formación y educación a a un niño o a una niña. Entonces, a mí no me preocupa el tema este, porque puede haber una pareja de homosexuales maravillosa que le den una buena educación a los hijos. Y sabemos que hay muchas parejas heterosexuales que son un auténtico infierno para los niños, por los malos tratos, por las vejaciones y por las violaciones de los propios padres. Y eso lo sabemos. Entonces, está clarísimo que el modelo ideal es el que nos dicen, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho todo y con lo que ha dicho Marcelino últimamente. El modelo, el arquetipo, es la familia de un hombre y una mujer que tienen hijos. Pero es que, claro, no siempre se puede dar el tema. Hay muchas personas, como ha dicho también una hermana aquí, pues que no han tenido la oportunidad de tener una pareja. Y hombres que tampoco han podido tener una pareja, por las circunstancias que sean de la vida. Y no han podido desarrollar una vida familiar. ¿Son menos? No. Igual, son hijos de Dios, seguirán en su camino evolutivo. Entonces, si un niño, porque sus padres lo han muerto, lo han acribillado, han muerto de pequeñitos y se hace cargo, pues dos tías suyas que se hacen cargo del niño, pues es una familia. Entendámonos, el concepto de familia tiene que ser un concepto abierto. Ahora, el modelo original es la familia de un hombre y una mujer, buenos los dos que luchan por la educación del hijo. Porque si el modelo que me dicen es un hombre y una mujer malvados, que castigan, violan a sus hijos, pues eso prefiero el otro. Así que el concepto de familia yo lo llevo un poco más a otro nivel. Conocemos muchas familias que porque la madre ha sido una descastada, ha dejado del niño, y son los abuelos los que han criado y lo han cuidado hasta el final. Es así. Y yo, ya que has sacado este tema, me gustaría resaltar un tema que creo que no nos ha quedado claro. Vamos a ver. El yo y los gustos y el carácter no es la personalidad. La personalidad es un don que nos da el Padre Celestial, único a cada uno, y que consiste en tres cosas, y lo vuelvo a repetir porque se nos olvida. Es la singularidad. No hay dos seres iguales en todo el cosmos. Algunos serán muy parecidos, pero nunca iguales. Una es esa. Otra es la capacidad de libre albedrío, el poder decidir por ti mismo. Y el tercero es la autoconsciencia. Y no tiene que ver nada con los gustos, con los sabores y con otras historias. Entonces, nosotros vamos a evolucionar con la personalidad que nos ha dado el Padre, que es lo que nos identifica como auténticos hijos de Dios. El Espíritu vendrá con nosotros cuando tengamos entre 5 y 6 años, vendrá, pero esa personalidad está ya, es la concepción del ser. Sin personalidad no hay nada que valga. Y esa tenemos que distinguirlo. Y la personalidad no está relacionada con el sexo en absoluto. No tiene que ver nada con el sexo. Son esos tres conceptos. Entonces, el sexo, los gustos, las apetencias, las características de cada uno van relacionadas con la mente de cada persona. Una mente que será morontial y luego será una mente espiritual. Va con la mente y con el yo en progresión. Y ese tema no sé, porque muchas veces no se queda claro, pero ya sé que es difícil de asumir, pero es que es importante. Entonces, la sexualidad no tiene que ver nada con la personalidad.
está con la mente de la persona. El ser humano está compuesto de 3 partes, o de 4. El cuerpo, una mente, una personalidad y la chispa divina. Eso es la esencia de un hijo de Dios. ¿Es así? Entonces, todo lo relacionado con la sexualidad, los gustos, las apetencias, el hombre, mujer, el tal, está relacionado con la mente de esa persona. ¿Mm? Y no olvidemos que esa mente está físicamente relacionada aquí en la Tierra con la biología de si eres macho o si eres hembra. Fíjate que lo he dicho hombre, si eres macho o eres hembra, porque estamos relacionados con las hormonas, con las feromonas, y que tenemos cada uno. Vamos, todos sabemos, a partir de una cierta edad, pues la testosterona nos baja a los hombres mucho. Y, y eso pasa a segundo lugar, porque ya no hay ni apetencia. Y fíjate, sigue siendo el mismo hombre, pero estamos controlados por las hormonas que generamos. Y eso es puramente físico, pero tan físico que cuando un señor mayor que tiene 80 o 90 años, pues algunos más jóvenes, pues le faltan todas esas hormonas, te garantizo que el sexo le importa un pimiento. No tiene ningún interés. De hecho, no tiene problemas ni de erección. Así Porque no es. le interesa. Entonces, separemos una cosa de la otra. Que todo esto que estamos aquí preocupados, cuando pasemos al otro lado se nos va a olvidar, porque no vamos a necesitarlo. Perdonad la broma. Gracias, Javier. Octavio, luego Mayra, bienvenida. Hace rato te vi, no te había saludado. Luego Norma y por último Marcelino y finalizando nuevamente Javier, ya para despedir pues esta reunión. Octavio, adelante. Fíjese, hermanita, dice, los dioses no pueden transformar una criatura de naturaleza animal grosera, no nada más dice animal grosera, en un espíritu perfeccionado por un acto misterioso de magia creadora, o por lo menos no lo hacen. Entonces, lamento que ya se haya ido el hermano Pablo para, no sé qué opinaría después de lo que voy a comentar, pero definitivamente nosotros venimos de un origen animal. Por eso nuestras conductas son como son, nada más volteen a ver alrededor donde quieran. Tenemos problemas muy serios. ¿Por qué? Porque uno, como dicen en las redes que está de moda, expectativa, realidad. Nuestra realidad, en muchas condiciones, somos más que animales, aunque tenemos los 2 últimos espíritus ayudantes, que es lo que nos debería hacer diferentes a los demás, pero ahí en fuera nos portamos hasta peor que los animales. Entonces, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Es mi opinión. Somos realmente animales, nada más que con la bendición o con la posibilidad de llegar a ser seres que podemos trascender de acuerdo a los planes de Dios. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Y con relación a lo que decía él, que no está pasando, sí está pasando, porque por ejemplo en Japón, es un país que no tiene problemas económicos, más sin embargo sus jóvenes no se están reproduciendo, hay una alta de suicidio muy alta, viven con mucho estrés y está pasando realmente lo que dice el experimento. Y en otras situaciones, en otros lugares del planeta, por sobrepoblación o por economía, todos vivimos estresados. Yo creo que al menos que yo esté viviendo en otro planeta y esté equivocado, o que ustedes tengan la fortuna de vivir en un planeta que yo no conozco, pero yo conozco, en la colonia donde yo vivo, han matado más de 20 jóvenes que son de la edad de mis hijos, y los matan por nada. Entonces, yo sostengo lo que acabo de comentar. Una cosa es lo que el libro nos puede presentar como expectativa, como lo ideal, pero otra cosa es la realidad, que es la que estamos viviendo. Y ese es mi punto de vista. Gracias, gusto saludarlos. Me gustaría contestarle un momento a Siles en plan rapidísimo. Vamos a ver, somos en parte animales, es una realidad, pero eso no es malo. Dios no ha hecho así, porque no ha hecho así por su propia decisión. Somos seres animales y hemos partido de esta estructura que no es mala, es la que es. Y podemos oler las flores y disfrutar de la naturaleza y muchísimas cosas. Eso es bueno, es decir, forma parte de la creación de Dios. Es decir, la estructura material es
Es un pensamiento de nuestro Padre Celestial que quiere que las cosas sean así, pues bien aceptadas sean. Y después, me voy al tema de los japoneses. Vamos a ver. Comparto en parte lo que ha dicho Schiller con lo que ha dicho también Pablo. Es decir, el tema del experimento hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Pero en Japón, por ejemplo, y soy conocedor del tema, el problema que he tenido es otro problema, es que los japoneses no creen en Dios. El taoísmo, el sincretismo no tiene Dios. Creen en los espíritus, en energías. Entonces no tienen esa fe que tenemos nosotros, que eso es lo que nos agarra un poco al Padre Celestial. Y te diré más, tienen un problema de población tan enorme que, como bien sabéis, donde más muñecas se venden, además de estas que se mueven y que hacen maravillas y tal, es en Japón. La gente prefiere emparejarse, bueno, convivir en su casa con una muñeca o con un muñeco antes Se que una casan persona hasta humana. con un pez se casan, hermano, con un perro. Sí, bueno, con un perro eso está en otro sitio. En Japón se compran los muñecos que los venden hasta por internet, hasta por AliExpress los puedes comprar y te venden un muñeco o una muñeca para que hagas tus desahogos sexuales con esa muñeca. Pues es un tipo de masturbación, por llamarle de alguna forma, ¿no? Esa es de alguna forma. Y tienen un problema de que socialmente tienen unas lacras sociales que hacen que las relaciones entre un hombre y una mujer sean realmente complejas. Pero eso entraríamos en planteamiento de tipo sociológico que no se nos iría el tiempo. Era un poco por... se puede dedicar otro día a ese tipo de cosas, a los tipos de sociedad. No, no me quiero explayar más. Perfecto. Sí, porque tú eres el primero que quieres irte a dormir. Mayram, No, yo no tengo problema. Yo una vez que estoy aquí, estoy aquí. tan lindo. Mayram, adelante. Mayram, Hola a todos, de verdad gracias por este tipo de reuniones que nos desasnan a todos en muchas cosas, en muchas posibilidades. Hay un tema que sí estaba escuchando con mucho detalle y es un tema que yo trato en lo posible desde donde yo constituyo un trabajo y constituyo toda una vida, es a través de la familia. Para mí, en el concepto claro, si bien es cierto que etimológicamente el tema de la familia habla de que es un grupo de personas que están unidas ya sea por vínculos legales, pero que de alguna manera conviven, tienen que tener un proyecto común de vida, eso es una familia. Véase el sexo que quiera, el género que le dé la gana o las posibilidades que quieran. ¿Y a dónde me remito? El mayor problema de los países, sobre todo ahora en estos momentos de guerras, de conflictos, de insatisfacciones, porque todo el mundo reclama que todo el mundo tiene la razón y al final nadie la tiene, pero nadie quiere ceder por los propios intereses comunes. Vienen esas las consecuencias de una degeneración que existe en los países. Pero los países, ¿por qué están degenerados? Porque la sociedad está enferma. ¿Y por qué la sociedad está enferma? Por la familia. ¿Y por qué la familia está mal? Porque los individuos tenemos el gran problema. Y eso otra vez volvamos al derecho. Si usted tiene individuos que son insatisfechos, que no tienen una conciencia clara de su vida, que no saben cuál es su propósito, que no saben cuál es su proyecto de vida, van a generar una familia completamente disconforme. Al tener una familia disconforme, vamos a generar una sociedad totalmente irregular e irrevertida. Y ante una sociedad irrevertida vamos a tener un país en caos. Porque es el conjunto, no existe esa progresión que yo hago, que aparentemente es tan simple, es una realidad hecha ya y estudiada claramente para hacer. Entonces, si vamos a retomar el punto de la importancia de la familia, no solamente por qué está pasando esto ahora, por la familia, pues. Por nosotros las personas que de alguna manera no constituimos bien esa familia o no consolidamos o cuál es el proyecto de vida de una familia. Cuando antes y desde la época que se publica la revelación, considero que en aquel momento estaba de moda socialmente el papá, la mamá, quizás el abuelo, los hijos y para de contar el perrito, el gatito y mano. Pero luego, en la medida que fueron avanzando, y las cosas fueron cambiando. El gran problema que yo veo en las investigaciones que nosotros a través de hacemos
para poder entender más socialmente, es que hay una distorsión de términos mal usados. Es decir, la persona, y coincido mucho con lo que estaba diciendo Javier, ¿ah? O sea, por ejemplo, dice, no, pues, pero la pareja de homosexuales, por ejemplo, puede ser que sean mejores padres o madres que una familia heterosexual. Es completamente válido. Pero cuando nosotros tenemos algo que se llama prejuicio, es donde atrancamos la posibilidad de la fluidez de lo que significan las energías para que pueda fluir algo bueno. No estoy hablando de libertinaje, ojo, ¿ah? Hay una diferencia entre una libertad de lo que pudiera tener y un libertinaje. Pero donde yo quería resaltar, y permítame que solamente me voy a demorar un ratito más, la mayor distorsión es el término, cuando la persona dice, oye, pero él es un transexual, pero también es un transgénero. Entonces todo el mundo a mí me pregunta y me dice, Mayra, ¿qué cosa es la diferencia? Es muy simple. El género es una construcción social, no es una construcción biológica, es social. Por lo tanto, se puede cambiar roles. Y lo que hace el género es los roles. Es decir, yo puedo ser un hombre, un macho, vamos a decir la palabra. Yo puedo ser un macho como una hembra, ¿ok? Como sexo. Puedo ser macho, pero hago funciones femeninas. Por lo tanto, la posición de género no es predominante macho, sino predominantemente femenino. Pero en la distorsión de la comodidad, en la lucha del grupo de la comunidad de los LGTBQ+, cada día le ponen una letrita más, que eso es lo que más me gusta, ellos comenzaron a luchar por sus derechos, porque lógicamente eran maltratados, vetados, golpeados, pero hoy día ya se pasaron de los límites de la raya, porque ya no solamente están exigiendo derechos especiales o específicos, porque hay algo que no la gente tiene que entender. Un hombre, señores, tiene pene, la mujer tiene vagina. Cuando usted cambia los roles, sigue siendo macho y sigue siendo hembra. El transgénero cree que yo voy a agarrar y decir, porque ya me pongo mi ropa de mujer, me pinto, me arreglo, me tengo que tener los derechos de la mujer. No, señor, no es así, porque usted nunca va a poder procrear. El cuerpo femenino está diseñado para la procreación, no la del hombre. Por supuesto que han visto ustedes 50.000 películas que puede ser que el hombre le insertaron un embrión y que salió. Bueno, eso es fantasía, porque para poder procrear biológicamente se requiere como 36 procesos en el cuerpo humano. No es posible, ¿ok? Primer punto. Entonces tiene usted que los transgénero se visten con el género que se identifican, pero que tienen su sexo, no su sexualidad. Su sexo es hombre o mujer. Es muy simple. Entonces, ¿qué sucede? En este mundo de libertinajes y de derechos, y nadie quiere hacerse pleito, empieza en los Estados Unidos todos los movimientos de LGTBQ, PBL++. Entonces siguen creándose, ahora ya usted es no binario, usted es binario. Son una sarta de términos que son vendedores, pero la realidad es muy simple. Hay hombre y mujer. No nos guste o nos guste. Que el tipo que es el tipo de su satisfacción sexual es lo que es referente a la sexualidad, pero no al sexo. El sexo es biológico. Pene, vagina. No ha nacido un tercero, no existe, es mentira. Entonces el género va cambiando de acuerdo a los roles de la sociedad que quiera y que quien le escuche. Y yo estoy segura que en sus países les ha pasado lo mismo que en mi país. Un día se aparecieron, ¿no? Un transgénero, hombre, y entró al baño de mujeres. Entonces todo el mundo fue un escándalo, porque como ustedes comprenderán, el hombre se paseaba sin ropa interior por aquí, por allá y por más allá. Entonces el horror de la gente fue, tuvieron que traer al policía, hizo un escándalo. Es que es muy simple. Si la persona quiere vestirse de mujer, que se vista de mujer, pero es hombre. Si la mujer quiere vestirse de hombre, que se vista, pues, pero es mujer. O sea, son cosas que no se pueden cambiar biológicamente. No lo inventé yo, ¿ah? Esto es biológico, es el proceso.
Que por costumbre el género quiere hacer lo que crea, me parece bien. Los transexuales es diferente. El transexual es operado, mutilado sexualmente para adquirir el otro sexo que quiera. Y utilizo la palabra mutilado porque biológica y científicamente es la palabra correcta. Para yo ser mujer, si soy hombre, me tengo que mutilar el pene. Para yo ser hombre y soy mujer, me tengo que mutilar la vagina. Y eso la gente, como desconoce a veces los términos, comenzamos a jugar en ese tipo de cosas. Pero el transexual sigue siendo, por eso es que muchas veces en el transexual, en los documentos de identidad, no se les permite cambiar el sexo, porque usted externamente ha cambiado el sexo, pero internamente no. Su XY y su XX sigue siendo el mismo, aunque usted se opere. Entonces, lo que tenemos que tener es que no nos dejemos ganar gato por liebre, ni vender, porque eso es una mentira. Pero lo que sí, a dónde voy, y retomo la primera idea, la familia, no importa el sexo que se tenga, no le hablo del género, del sexo que se tenga, o la unión de lo que se tenga. Lo que sí, cada día a mí me certifica es que si en una familia no hay unión de intereses comunes, la sociedad se va a ir a la porra, se está yendo a la porra. Y si la sociedad se va a la porra, el país se va al desagüe. Y si el país se va al desagüe, no pretendamos paz, porque nadie cede. Eso es lo que... Y gracias por escucharme. No, Mayra, a ti muchas gracias por ese aporte tan valioso. Mil y mil gracias. Bueno, ya por último, Marcelino, y como he dicho, cierra Javier. Marcelino, adelante. Gracias, Angelita. Muy interesante lo que comenta Mayra. No, simplemente era para leer esto que dice acá, de la página 939, nunca, ni siquiera en el cuerpo de los finalistas, será la metamorfosis de la criatura tan grande como para borrar las tendencias de personalidad. Hermano, con todo el respeto que usted me ha merecido, hermano Javier, porque siempre lo admiro, pero la personalidad se identifica con todo, hermanito. Es decir, la personalidad se identifica con los tuétanos del yo. Y aquí dice clarísimamente, dice, las tendencias de personalidad no se borran, que los humanos llaman hombre y mujer. Siempre continuarán estas dos variaciones básicas de la humanidad a traerse, ayudarse mutuamente. Tendencias de personalidad, porque la personalidad es el don que se le da para que se identifique con todo lo que es ese ser, que por supuesto va a continuar con los valores, porque el cuerpo queda, pero va a haber una tendencia de personalidad, y una de esas tendencias, tal cual como es el sexo, lo que ella fue hombre o fue mujer como tendencia, aun cuando no lo tiene, tal como tú dices, nada que ver con el vehículo físico del sexo, pero sí la tendencia de personalidad la lleva hasta el final. Eso. De todas maneras, te quiero felicitar, Javier, porque no solamente, hermano, nos ayuda con tus puntos de vista, sino que haces un esfuerzo grande, sobre todo cuando das charlas a distintos grupos que te lo solicitan. Así es que te felicito, te admiro, y bueno, quería hacer esa observación. Bueno, gracias, Marcelino. Yo quiero aquí decirle a Haider que qué pena, no sé, me está echando, me está pegando un regaño, dice que le parezco que yo tengo preferencias y que hago acepción de personas por un texto que envió, y que no es bueno eso. Haider, primero presento mis disculpas ante ti, no sé de qué me estás hablando, porque al principio hubo un texto que yo le dije tanto a Pablo como a Javier como a Marcelino que por favor lo leyera para ver quién le daba respuesta a ese texto. En todo caso, si te sientes incómodo por mí, disculpa, no lo estoy haciendo, pues no tengo acepción con todos. Simplemente hoy tenía dos invitados que casi nunca están, que son Javier y Pablo, por lo cual yo les di a ellos mayor, digamos, énfasis a que participaran que a Marcelino, que lo tenemos todos los días, ¿ok? Entonces, discúlpeme, Haideb, de verdad, mil y mil disculpas. Siler, que seas la última persona
porque ya es tardecito. Ay, Ramón Humberto, mire la hora que es. Fíjense, hermanito, yo Dale. me dedico a diseñar y elaborar ropa. Y si usted vieran cuántos hombres jóvenes de 20 años a 30 años visto de mujer, y con esa, ¿cómo le diré? Placer y esa cariño, y es increíble verlos cómo disfrutan su gusto, no sé cómo llamarle, su tendencia. Pero yo siento que esa línea hacia la sexualidad no tiene nada que ver con la personalidad. Yo pienso que cuando ellos lleguen allá, Dios es tan grande que de alguna manera, no sé, a lo mejor ni se va a ejercer, pero se van a componer las cosas. Pero lo que sí quiero decirles es que es algo que es natural, por alguna razón pasa, ¿sí? Y que hay que respetarlos y ser hermanos entre todos. Ahí hay una frase del hermano Bernardo que me gusta mucho, dice: yo soy hijo de Dios y soy tu hermano. Entonces, todos somos hijos de Dios y somos hermanos, sea nuestra preferencia, sea lo que nosotros nos guste. Y si nosotros tratamos de respetarnos y de ayudarnos, este mundo sería otro, no habría tantos problemas como hay ahorita. Gusto en saludarlos y buenas noches. Gracias, Octavio. Ramón Humberto, por favor, qué pena, sé breve. Niño, estás muteado. Ramón Humberto. Abre el micrófono, Ramón. A lo mejor que no escucha tampoco. No. Ramón Humberto, ¿nos escuchas? No, está como congelado. Bueno, pues Ok. mientras se descongela, vamos avanzando. Vamos a ver. Marcelino, si es que tú y yo estamos completamente de acuerdo. O sea, te estaba escuchando y digo, ¿pero de qué me está hablando Marcelino? Es la tendencia de la personalidad mantiene esa historicidad de lo masculino y lo femenino. Claro que lo mantiene. La historia, el sentimiento, la sensibilidad, esas capacidades, claro que se mantienen. Van agregados, van con la personalidad, pero la personalidad, tal como la define Liburantia, son tres cosas claramente, que es la que he dicho: singularidad, libre albedrío y autoconsciencia. Lo que pasa es que el ser, que es además mental, lleva una mente que puede ser monotiva espiritual, va asociada al yo y va asociada a esa tendencia inicialmente animal que ahora se ha convertido forma parte de la personalidad, pero de personalidad como integrante del ser. Estamos completamente de acuerdo. Si es que te estaba escuchando y digo, joder, si es que estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes. Es así, porque además siempre es que, bueno, y en plan, rapidísimo. Lo único es decir, no vamos a poner más porque ya hemos dicho bastantes cosas al respecto y yo creo que está el tema bastante clara. Solamente, Ángela, que cuando necesitéis de mi humilde colaboración, ya te pasaré la minuta y cuenta conmigo cuando quieras, no te preocupes. Un abrazo muy fuerte a todos sin excepción. Bello, muchas gracias, muy querido. Y no dejemos pues a Ramón, que ha tenido esa manito altica. Ramón, ¿nos oyes? Ramón Humberto. Ramón Humberto. Bueno, él definitivamente no ha podido participar hoy. ¿Nos oyes, Ramón Sí, Humberto? sí, acabé de llegar. Ok, dale Sí, brevemente sí, mi ¿me corazón porque escuchas? ya estamos en la hora. Sí, yo voy a ser muy breve. En una de esas de la vida de Jesús de Nazaret, leí cuando a él le hicieron una pregunta algo sobre esto y dijo que cuando Adán y Eva quizás no era así, ¿ok? Fue lo único que quizás veo yo que él se refirió. Segundo, en la matriz del crecimiento fuera de Durantia se nos dice que la base de la familia, la base de la sociedad es la familia. Entonces, yo los comprendo y los respeto a los hermanos que tienen esa desviación mental, pues, porque también hay un psiquiatra que habla de que es más una desviación o una situación mental. Se nos volvió a ir. Bueno, entonces, Los psiquiatras dicen cosas maravillosas, pero también dicen muchas tonterías. Vamos a ver, y los médicos, hay médicos buenos y hay médicos que te matan, y son médicos. Entonces, no nos dejemos llevar que hay arquitectos que se les caen las casas.
Entonces, por favor, que un psicólogo, un arquitecto o un médico dogmatice, me parece muy bien, pero no quiere decir que estén poseyendo la verdad. Nada más. No, y sobre Ven, todo, y sobre todo por Javier, dos, y sobre todo sigue, que sigue, no, Marian. desviación, no, tampoco. Bastante desviados andamos todos como para que se, Estoy de acuerdo, no, sí, se los califique de esa manera tan fea. claro, pues estaríamos cayendo en discriminación. ¿Seguimos cayendo en No qué? obstante, no olvidemos las palabras de Jesús. No juzgues y no seremos juzgados. Javier, te voy a pedir un favor para no dejar el comentario de Jaide, porque la verdad me tiene sudando con lo que me dijo. Estoy re mal. Él a las 6:37 preguntó algo y yo les dije que por favor mirara para que le respondieran, sea Marcelino Javier. Él dice, pregunto, si se lo vemos por la ciencia o la naturaleza, la creación, según los genes, los cromosomas, la mujer es XX y el hombre XY, no hay otro género. Todo es psicológico desde la familia. Por eso se dice que que da mayores frutos que ha dado la humanidad es la familia. ¿Y para qué conservar la humanidad? Es que no lo entiendo. Pero si hay estas distorsión en seres humanos, son seres que sienten y tienen conciencia. En lo espiritual dice el libro que cuando empezamos a ascender debemos entrar al régimen de capacitación para ascender. Hay que aprender a lo que Dios quiera, mujer y hombre, con conciencia y personalidad de su género. Es mi humilde opinión. Si estoy equivocado, me corrigen, por favor. Para mí está un poquito enredadito el texto. Pero bueno, que está el tema muy claro. Que tanto si tienes el gen, el XX o el XY, se va a quedar aquí cuando nos muramos. Que no nos llevamos ningún gen. Que allí vamos con otras cosas importantes. Olvidémonos de que somos rubios o morenos. Si es que esto es, de verdad, que es que no sé cómo a esta altura nos preocupan este tipo de cosas. Tenemos que estar a un nivel evolutivo espiritual mucho más avanzado para preocuparnos de estas cosas. Jesús no se metió nunca en esos tipos de cosas. Nunca cuestionó ni criticó. Y había homosexuales en su tiempo también, estoy seguro. Porque jamás se metió con los homosexuales, ni se metió con los romanos, ni se metió con nada. El único que se metió en política fue a Juan Bautista y fíjate cómo le fue. Es decir, ni en política ni en temas de tal. Que cada uno viva su vida como quiera y ya que le dé cuenta a Dios. No juzguemos y no seremos juzgados. Allá cada uno que viva su sexualidad y sus sentimientos como Dios le debe entender y con sus limitaciones, porque hay muchas limitaciones mentales y a muchos niveles. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mayra, que todas estas personas que quieren ser hombre y mujer y que se castran, son hombres y mujeres, porque por mucho que cambien la estética de fuera, que se corten el pene o se cosan la vagina o se pongan lo que quiera, un hombre no podrá tener un útero y no podrá dar a luz a un hijo, ni una mujer podrá producir esperma y se acabó el tema, que es muy clarito. Abrazos a todos. Laura nos dice, la homosexualidad no es una distorsión, simplemente es una decisión dentro de su nivel. Bueno, una feliz noche para todos. Mil y mil gracias. Pues creo que ya fue bastante lo que se digirió este tema. Ya para una próxima oportunidad hablamos sobre la eutanasia y la eugenesia, que son otros temas bastante controvertidos. Y por ahora, por favor, a descansar. Mil y mil gracias. Mi niña Gracias, Luz, Angelita. con todo el amor. Muchas gracias, bendiciones para todos. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.